Bueno, pues bienvenidos otra vez a los directos del Facebook. Y para los que lo vais a ver luego, pues bienvenidos a mi canal de YouTube Fósiles y más. Hoy, como he ido anunciando estos días, nos toca hablar de plantas. Mientras va subiendo gente, os voy explicando un poco la... buenas tardes a todos. La historia del directo, que tiene un poco de cola, ya que, bueno, buenas Ernesto, ¿qué tal? Bueno, la historia del directo me lo propuso José González en su día y yo le dije que no, porque no me sentía cómodo con este tema, ya que no era mi fuerte, ni mucho menos. Y bueno, para hacer una cosa y hacerla mal, pues no me quise meter. Pero bueno, me insistió un poco y demás y me dijo que él me ayudaría, que me aportaría fotografías, textos, lo que fuera, porque estaba muy interesado en que se hiciera alguna cosa del carbonífero específicamente. La verdad que es un tema atractivo, muy atractivo. Mucha gente tiene cosas del carbonífero. Es una cosa de aquí también que sale mucho a nivel nacional. Y bueno, pues animado por José González, que de aquí le mando un saludo fuerte, que ha sido un poco el instigador de todo esto y el que ha estado detrás y el que se lo ha currado, la verdad. Y bueno, Juan Plata también está por ahí, Félix Collantes, que son los que más, bueno, pues han estado colaborando con el tema este de las plantas. Si no es en este directo, serán los próximos, pero han colaborado los tres con material y demás. También he de decir que quiero dar las gracias a la gente que ha querido aportar después de ver que lo empezaba a hacer, pero como ya teníamos mucho material, tampoco hacía falta tener cientos y cientos de fotos, porque al final ha sido un trabajo complicado de seleccionar. Y este primero aún, pero el segundo hay mucho material por ahí. Y bueno, agradecer a la gente que ha querido participar, que me ha mandado mensajes diciéndome que podía mandar fotografías, y a la gente que nos ha abierto sus perfiles para que cojamos fotografías también. Que hay varios que nos han dado permiso para, vamos, isofacto para poder coger esas imágenes y poderlas mostrar. Como yo no tengo material aquí suficiente, bueno, no suficiente no tengo ninguno porque la mayoría de cosas las piezas las tengo en el museo, pues hoy va a ser un PowerPoint bastante de fotografías y demás para poder tratar el tema de estas piezas tan comunes que tenemos por ahí, estos trozos con rayitas y puntitos del carbonífero. Bueno, pues es una pieza que tenía por aquí, me la he encontrado en un cajón y va a ser el estandarte de este vídeo de hoy. Bueno, luego miraremos a ver lo que es al final de todo y ya está, con todo lo que hablemos hoy. Pues este tipo de piezas todas las conocéis, todos sabéis que existen por ahí, trocitos, y el tema es saber un poco dónde ubicarlas, en qué parte ubicarlas de la vegetación. Y ese será el objetivo, una época muy bonita, con un registro fósil muy chulo, con unas calidades espectaculares para los millones de años que estamos hablando. Y bueno, quise darle bola un poco porque José González me insistió y creo que, bueno, al final se mereció hacerlo y que lo intentemos. Y espero que salga bien, que os guste y que podamos aprender un poco ese tipo de fósiles, a ver de dónde salen y de qué partes provienen. Que bueno, tiene miga porque yo no conocía mucho el tema, así un poco por encima, y en estas 3 semanas creo que llevamos ha sido una pasada lo que yo he llegado un poco a chupar de información y ha sido bueno, cada día era más cosas, más cosas, más cosas y bueno, de eso se trata, de aprender yo, aprender vosotros y aprendemos todos. Al fin y al cabo, esa es la finalidad, de compartirlo y mientras lo hago, pues también aprendo y bueno, no sabía mucha cosa y ahora sé un poquito más. Gracias a los colaboradores que me han explicado todo con mucha paciencia, porque a veces hay cosas que intentas comprender y por mucho el que te lo explica, el que lo sabe, muy bien, pero a veces no las entiendes bien y bueno, creo que al final ha salido una buena presentación, ya veréis, y bueno, iremos haciendo alguna pausita que salga yo también por aquí para que no salga tan pesado, pero bueno, ya veréis que son todo fotografías y demás y que será ameno. Y seguro que hay fotografías que tenéis por ahí de cosas y después, pues ya sabéis por dónde van un poco los tiros.
O al menos esa es la idea. Esperemos que sea así. Pues nada, vamos para allá y empezaremos. A ver cómo sale. Venga, saludo a los que están llegando y vamos para allá. Empezamos ya. Pues esto se arregla. A ver, ahora. Bueno, pues como veis, plantas fósiles, carboníferos, parte 1. No lo he dicho, pero esto es un tema súper amplio. Súper amplio. Y yo quería hacer un directo de plantas y ha sido imposible. O sea, hemos tenido que dividir el directo en 3 partes. 2 partes del carbonífero y una con el resto, secundaria y terciaria. ¿Por qué? Porque hay mucho material y mucha cosa que explicar, sobre todo en el carbonífero. Entonces hemos dividido en 3 partes. La primera parte será el carbonífero, el alto bosque. La segunda parte será el carbonífero bajo bosque. Y la tercera parte, como os he dicho, secundaria y terciaria. Así haremos un poco de plantas, así de todas los pisos y demás que tengamos por ahí. Y bueno, pues aquí, como os he dicho, José González, Juan Plata y Félix Collantes han sido los colaboradores y lo van a ser para estos 3 directos y les agradezco mucho la dedicación y bueno, todo lo que han aportado, que es maravilloso. Pues venga, para adelante. Bueno, pues ya nos situamos aquí pues en el Paleozoico, el Carbonífero, de 318 a 359 millones de años. Aquí os he puesto un paisaje así típico carbonífero, con mucha vegetación. Creo que es el sumum de la vegetación esta época. Y bueno, como dice en el nombre, carbo quiere decir carbón y nífero aportador. Fue una época aportadora de carbón. Eso es lo que define el nombre. También de otros muchos minerales, como hullas, como varios minerales que hoy en día pues estamos nosotros abasteciéndonos para combustibles fósiles, bueno, todo. Y ahí está el estrato y se va sacando y se va utilizando para nuestra vida diaria. Entonces, bueno, es un poco la entrada de esta, para que nos englobemos ahí en la época que estamos. ¿Alguna pincelada más del carbonífero? Pues nada, pues que teníamos algunos árboles que llegaron a 40 metros. En esa época pues se da lugar un gran movimiento tectónico. Se produce la orogenia ericínica ovarisca, que da lugar a la formación del megacontinente Pangea. Esto es un mega movimiento tectónico que generó este continente, ¿vale? Y también decir que climáticamente terminó con una glaciación, que durante la cual los glaciares se extienden por todo el centro-sur de Pangea, ¿vale? Esto acabó esa época, una glaciación, y aquí os he puesto un poco, pues bueno, pues el continente Pangea, como estaba un poco distribuido en esa época. Bien, vamos a hacer un pequeño apunte de la fauna que teníamos por ahí. Pues mirad, pues el 35% de oxígeno de concentración en la atmósfera que teníamos en esa época es el más alto, dicen, conocido, debería ser, da pie a una variedad de fauna muy especial y abundan insectos, grandes artrópodos y demás. Aquí he puesto 3 ejemplos, como los Arthropleura, este artrópodo que puede llegar a 2,5 metros, un poco más de longitud, que es una barbaridad. El Meganeura, estas libélulas de 60 centímetros que salen mucho por ahí en los documentales de esta época. Y trilobites también en el mar, que también eran grandes, llegaron hasta los 70 centímetros. A todos los niveles, pues debido al tema del oxígeno, pues se dice que los animales pues tenían esta capacidad más grande y se desarrollaron un poco más. Bueno, es un pequeño apunte de la fauna que encontraremos. Bien, y como he dicho, pues hoy lo dedicamos al alto bosque. Aquí os he dejado una imagen así muy representativa de estos árboles arcaicos lejanos a nosotros, pero que son los que vamos a tratar hoy. Y ahí vemos el alto bosque y el bajo bosque también. Bueno, es una imagen chula del carbonífero que se interpreta muy bien como podía ser aquella época. Por ahí hay alguna libélula también de esas gigantes. Bueno, pues vamos a empezar a entrar en materia. Para la identificación de estos árboles que vamos a tratar hoy, los hemos dividido en 4 partes, donde nos centraremos en los detalles. Como veis, tenemos la copa, el tronco superior, donde se ramifican las ramas, para la redundancia, para el follaje, el tronco medio, que viene a ser el tronco en sí, y el tronco inferior o las raíces.
¿eh? En estas 4 partes enfocaremos en cada tipo de árbol los detalles a tener en cuenta para saber si un fósil pertenece a uno, a otro o a qué parte. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos, este será el esquema que iremos siguiendo en todos los árboles que vayamos a describir en esta presentación. Bien, ¿qué detalles tendremos que mirar para poder identificar todas estas cosas? Bueno, pues aquí he hecho un pequeño... Buenas, Félix, ¿qué tal? Un pequeño apunte de lo que se puede, de lo que tenemos que observar. La parte izquierda veis, pues bueno, pues las hojas del follaje, los patrones de los troncos y las ramas, las raíces, pues todo eso tienen sus patrones, sus decoraciones, que es lo que miraremos para poderlo identificar. Y aquí a la derecha podemos ver pues lo que hemos dicho, la ornamentación de las cortezas y los estróbilos o conos o piñas, que también serán importantes para que hay que tener en cuenta pues, el aspecto que tienen para saber pues, si son de un árbol o de otro. Y también ahora explicaremos más para adelante lo importantes que eran estas piñas para todo el tema este. Aquí es a grandes rasgos, ¿vale? Luego nos centraremos en cada uno. ¿Qué más? Pues unos detalles, fijaros que la complejidad que podemos llegar a tener para identificar estos tipos de árboles. Tenemos aquí un pequeño esquema que he hecho, bueno, que he hecho, lo he cogido de algún sitio y lo he adaptado al español y demás, pues para que veáis. Voy a enseñar aquí un poco todo lo que podemos encontrar. Podemos tener capas externas, más internas de las ramas, los nodos, los internodos. En los nodos pueden haber cicatrices grandes que salían vainas con exitites o ramitas y demás, como son estas de aquí. Podemos tener cicatrices de hojas en los nodos, otras cicatrices más pequeñas, otras cicatrices más grandes donde salían ramas. En esas ramas salían otras ramitas. Bueno, pues todos estos detalles podremos encontrar dentro de una sola rama de una especie u otra. Unas tendrán unos cicatrices más grandes, otras más pequeñas, otras unos nódulos de una manera, los internodos más largos, más cortos, bueno, una serie de cosas. Y aquí he puesto un ejemplo pues también de cómo serían un poco la corteza de esas ramitas y demás. Bueno, todo eso son cosas que iremos mirando más para adelante, pero aquí pongo un esquema un poco general para que veáis que no es solo una simple rama, que aquí tenemos una serie de aspectos a tener en cuenta bastante complejos, ¿de acuerdo? Y eso así se ve muy bien, pero después visto en fósiles, pues tampoco se ve tan bien. Hay que tener un poco de conocimiento y saber lo que se está viendo como en todo tipo de fósiles, no solo las plantas, en cualquiera pues hay que tener un poco la anatomía de lo que estamos mirando clara a la hora de poder identificar. Y bueno, el tema de hoy pues es este, intentar acercaros todos los detalles posibles para poder identificar estos vegetales o plantas o del carbonífero. Vamos para allá. Bueno, pues empezamos ya a ver lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver pues estos tipos de árboles que son los más representativos, creo yo, del carbonífero. De izquierda a derecha tenemos los calamites, que se van un poco diferentes de los demás. Los demás tienen un patrón más igual, los calamites son un poco más diferentes. Lepiodendrón, lepidofolios, diaforodendrón, sinchisidendrón y la sigillaria. Son los tipos de árboles que encontramos registros fósiles en sus partes, trocitos, fragmentos de varias partes de ellos. Pues hoy vamos a ir uno por uno y vamos a ir desgranando un poco todas las peculiaridades de cada árbol para poder identificar bien unas piezas, unos fósiles de esta época, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos por los calamites. Los calamites, como veis, tienen un aspecto muy parecido a los abetos estos que tenemos por aquí ahora, ¿no? Son los que más familiares parecen. Aquí he puesto un poco la taxonomía, por si la queréis después apuntar. Y la altura que pueden llegar a tener, que son de unos 20 a unos 30 metros. Son árboles alto bosque, hemos dicho, árboles grandes. Orden, familia y género. Un poco por si tenéis alguna pieza, que tengáis aquí un poco la taxonomía apuntada. Vale, decir de calamites que de las 6 especies que hay, pues las 2 especies de arriba, el Cistis y Surcovi, aparecen en Estefaniense. Y después, todas ellas aparecen en el Westfaliense.
¿Qué quiero decir con esto? Pues como en todos los fósiles, que sabiendo el piso de donde vienen los sedimentos, pues si tenemos un sedimento de calamites del estefaniense, pues iremos bastante a tiro hecho a dos especies concretas. Bueno, es un pequeño esquema que he hecho de este tipo de árboles para que lo tengáis ahí apuntado y sepáis, bueno, que por dónde iban las especies dentro del periodo carbonífero. Bien, pues vamos a entrar en materia con los calamites. Fijaros que siempre vamos a hacer lo mismo. O sea, pondremos el árbol y las diferentes partes y explicaremos un poco qué hay en todas estas partes. A la derecha os he señalado aquí las ramificaciones y ya veis que hay tres tipos de ramificaciones: la anularia, arterofilites, la batanularia. Bien, hay tres tipos de ramificaciones de calamites. Ahí os he dejado unos ejemplos, luego lo veremos con más profundidad. El tronco, pues hay varios tipos de troncos. Aquí veis una imagen de un tronco normal. Bueno, un tronco normal, un dibujo de un tronco, ¿no? Que veáis los nodos, los internodos y demás. Y abajo tenemos el sistema radicular o raíces, ¿vale? Que el calamites es un poco diferente de todos los demás, ya lo veremos después. Calamites tiene un sistema radicular que estaba compuesto por rizomas, que son los ápices estos que veis aquí en forma de cono a la izquierda, y luego también lo veremos más profundamente y veremos cómo son y qué aspecto tienen. Bueno, estas serían las tres partes principales de calamites, que ahora veremos un poco con más detalle, para que veáis que es complejo, que no solo es mirar ramas, es un poco más complejo. Bueno, pues las ramificaciones, lo que hemos dicho, los tres tipos que había, pues esta sería la anularia. Aquí sí que ya veis imágenes de fósiles de anularia. ¿Cómo sabemos que es anularia? Pues porque presenta entre 8 y 13 hojas lineares. Aquí veis los dibujos, son bastante, bueno, pues que son bastante específicas y se ven. Cuando ves alguna fósil de anularia ya se ve fácil, ¿no? Que son anularias un poco. Bien. La siguiente tipo de ramificación son asterofilites, que son estas ramas que veis aquí. He puesto el detalle en medio para que se vea un poco mejor. Aquí hay una placa espectacular de ramitas y demás. Y esta presenta unas hojas circulares en verticiclos de 15 a 30 unidades. Pues sería cuestión pues, de contarlas cuando tengamos algún fragmento de hojas de estas para saber a qué tipo de ramificación pertenece. También muy chulas las impresiones de estos tipos de ramas. Y por último, la batanularia, que como veis es un poco más diferente que las demás y presenta verticiclos excéntricos. Las hojas salen del mismo nudo del tallo, como veis. Voy a señalar aquí, todas las hojas salen del mismo nudo. ¿De acuerdo? También una impresión muy, muy chula de las hojas de la batanularia. Pues fijaros que ya tenemos tres tipos de fósiles que pertenecen a calamites y son tres tipos de ramificaciones diferentes. Bueno, pues ahí ya tenemos una parte de calamites en el registro. Importante, pues los estróbilos o conos, que son lo que cuelga las piñas. Yo siempre he dicho piñas y ahora pues digo estróbilos. Me lo he aprendido, ya no digo nunca más piñas, ahora digo estróbilos, que es el nombre correcto. Bueno, pues los estróbilos o conos cuelgan ahí de las puntas y aquí tenemos tres tipos de estróbilos. Abajo he puesto los nombres: Macrostachia schimper, Calamostachys, Paleostachia pedunculata. Son los tres tipos de estróbilos o conos de calamites. ¿De acuerdo? Importantes los conos, pues sin conos no hay árboles. Ahora veremos el porqué. Ahora os voy a explicar un poco de qué iba. Hola Juan. De qué iba el tema de los conos para tenerlo presente, porque esto es común para todos. En el primero os voy a explicar, pero como es común para todos, ya no lo repetiremos. ¿De acuerdo? Bien, esta imagen que veis aquí es un corte transversal, una sección transversal de un cono, ¿vale? Entonces, lo que hay dentro se llaman esporófilos y son los portadores de los órganos reproductores, ¿vale? Están agrupados en el cono, dentro del cono, y están compuestos por microesporas, microfilios, megaesporas, megasporófilos. Y la combinación de estos microesporas y megaesporas da de resultado la fecundación. Los órganos reproductivos del orden Lycophytes, que son todos tipos de árboles, eran conos con esporas. Entonces, estas esporas son las que después nos generan más vegetación.
Y aquí he puesto una pequeña foto de la licospora en forma microscópica para que se vea un poco. Pero bueno, es sencillo. Aquí está el sistema reproductivo de fecundación que genera pues que haya más árboles, ¿de acuerdo? Es importante. Todos los árboles que vamos a ver tendrán estos estróbilos y algunos podemos dar los nombres, otros pues no se han descrito lo que sea, pero bueno, también son partes del árbol, los estróbilos, conos o piñas. Las piñas las conocemos más como las actuales y esto cuesta más de ver, que son una piña a veces, pero es lo mismo. Bien, hecho este inciso, pues ya esto será común para todos los tipos de árboles, ¿de acuerdo? Bien, y ahora entramos en materia en el tema de troncos, que creo que es un registro también que se encuentra muchos fragmentos de troncos en piedras, en tal, fosilizados. Y bueno, vamos a ver para poder saber qué tipo de especies, en el tema de calamites, esos tipos de troncos, las diferencias que van a tener. Aquí vemos un tronco de calamites, el calamites cistí, y ahora vamos a ver lo que le hace ser esta especie. Pues mirar. Los internodos en su mayoría más largos que anchos. ¿Veis? Ahí se han puesto las flechitas. Internodos de un nodo a otro es más largo que ancho. Esta es una de las peculiaridades de este tipo de calamites. Y no presenta cicatrices en los nodos de las ramificaciones. Son nodos limpios. No hay ninguna cicatriz. ¿De acuerdo? Lo he puesto así para que lo veáis en limpio y aquí con el esquema, ¿vale? Para que se vea la diferencia entre unos y otros. Este sería el calamites cistí. ¿De acuerdo? Vamos a ver el siguiente. Calamites sucowi. Este es muy común en el Carbonífero peninsular. Es diferente que el anterior y vamos a ver un poco las diferencias. Pues este, por ejemplo, ya los internodos son más anchos que largos, a la inversa que el anterior. Otros eran más largos que anchos y aquí son más anchos que largos. Eran más anchotes, ¿de acuerdo? Pues esta es la gran diferencia entre uno y otro. Y tampoco presentan cicatrices en los nodos. En los nodos me voy a hacer esto de aquí, no hay ninguna cicatriz. Bueno, pues esta es la diferencia con el otro para poderlos identificar. Otro más, calamites carinatus. Bien, aquí ya vemos alguna diferencia con los demás, ¿verdad? Ahora veremos cuál es la gran diferencia entre los otros dos. Carinatus y aquí las diferencias. Los internodos más largos que anchos, igualmente son más largos que anchos, ya lo veis. Aquí he puesto una flecha de un internodo, pero fijaros de aquí a aquí todavía es más largo que ancho. Y este ya sí que presenta cicatrices de ramificación en la zona de los nodos. Aquí estaría el nodo y aquí se ve una redondita que sería la ramificación. Aquí colgaría una rama. ¿Bien? Hola Rafael, ¿qué tal? Bien, pues este ya presenta cicatrices de ramificaciones. Otro más. Calamites carinatus. Aquí veis. Bueno, aquí no se aprecia muy bien. Ahora veréis en la próxima diapositiva las diferencias de este con los anteriores. Carinatus. Pues fijaros. Aquí, ¿qué podemos decir? Pues que no son los internodos de igual longitud. Los más pequeños están por encima de un anillo de cicatrices. Esa redonda que os he marcado ahí es un anillo de cicatrices. Luego las veréis mejor. Aquí hay varias cicatrices. Y los internodos van aumentando el tamaño, el largo. ¿De acuerdo? Van aumentando el largo y aumentan de longitud. Hasta el siguiente anillo de cicatrices que volverá a empezar a ser igual que este. Internodos pequeños a más grandes. Esto es una característica pues bastante representativa para saber qué es esta especie. Y aquí os he puesto un poco la ampliación de las pequeñas cicatrices que se pueden ver ahí. De ahí colgarían las ramitas, lo que sea. ¿Veis aquí? 1, 2, 3 y tendría pues alrededor de todo el tronco. Bueno, pues aquí tenemos otra especie más de calamites. Otra más, el undulatus, calamites undulatus. Este presenta costillas onduladas con un patrón en zigzag. Y los internodos en su mayoría más anchos que largos. Pues lo veis aquí también, más anchos que largos. Y a veces aparecen pequeñas cicatrices de rama circular. ¿Lo veis aquí? Esto sería el nodo, esta rayita que se ve aquí, y aquí estaría la cicatriz de la rama circular. Muy representativa también de este tipo de calamites.
Bien, bueno, pues este es bastante... También se ve bastante la diferencia con los otros anteriores. Hemos empezado con unas formas más simples y ahora empezamos con... Hemos visto que vamos avanzando con cosas más... con más cositas, con cicatrices y demás. Otro más, Calamites Weeper. Aquí veis que es un poco más complejito que los demás. Ahora veréis con las rayitas cómo se ve mejor. A veces en estas fotos pues se ve de una manera y después con el gráfico se ve mucho mejor. Fijaros. Internodos más anchos que largos, ya lo veis. Casi iguales de longitud. Esta longitud viene a ser muy igual. Y presenta en algunos nodos, presenta un anillo cerrado de cicatrices. Estos redonditos aquí son anillos cerrados de cicatrices. También muy representativos y un poco más ovalados. En algunos nodos presentará estos tipos de cicatrices. Evidentemente, si encontramos solo un fragmento sin cicatrices, pues a lo mejor nos será más difícil de poder saber qué puede ser o qué no puede ser. Entonces, te haremos también un poco de lo que hemos hablado al principio, de qué piso del carbonífero estamos hablando. Y a lo mejor con eso también podemos afinar la especie de la que estamos hablando. Bien, pues ya hemos acabado con los troncos. Hemos visto los 6 troncos de calamites diferentes y sus diferencias. Vamos ahora para el tronco inferior, lo que vienen a ser las raíces. El tronco inferior que está dentro del estrato, eso se le llama sistema radicular. El radicular de calamite está formado por una extensa red de rizomas, que son estos conos o estos ápices en forma de cono que vemos aquí, y están frustrados en el sustrato con una ramificación irregular y poseen radículas de pequeño diámetro que se desarrollan profusamente en los nudos. Bien, todo esto son estas ramitas de aquí que vemos aquí. Esto está en el sustrato y las terminaciones serán estos ápices en forma de cono. Entonces aquí podemos encontrar todo este registro que tenemos aquí en este dibujo, pero por separado. O sea que es complicado, pero bueno, se puede encontrar por separado y se intenta aquí, pues enseñar cómo se podría encontrar. El fósil de este tipo de ápice se llama Astromielon. O sea que aquí tenemos denominaciones de todas las partes posibles. O sea que en un mismo árbol tenemos 10, 7, 8, 4, 8, 6 denominaciones diferentes. Por eso es muy complejo el tema de las plantas y la vegetación del carbonífero. Bueno, pues visto esto, vamos a ver un poco más de cerca estos detalles de los rizomas. Esto no es fácil de entender, a mí me costó bastante, pero bueno, si os veis el vídeo 20 veces lo entenderéis. Bueno, lo he explicado un poco para que se entienda lo mejor posible. Bien, aquí veis dos fragmentos de rizomas. Veis que tienen la forma esta así grandota, son cónicos. Pues esto estaba enganchadito a todas las raíces, esas complejas raíces que estaban dentro del sustrato. Aquí tenemos dos ejemplos, dos fotos de dos grandotes rizomas. Y también podemos encontrar la terminación de la raíz del extremo del rizoma. Fijaros, aquí esta raíz, con estos pelillos ahí, pequeñas raíces que cuelgan, sería esta terminación de aquí. O sea que el registro ya nos complica más, porque a veces puedes encontrar esto y esto te puede dar pie a que sea una rama, que sea cualquier cosa. Entonces ahí ya los entendidos pues son los que más pueden diagnosticar que esto es la terminación de la raíz. A mí me costaría de ver, evidentemente, pero bueno, es de fiar, que me lo ha dicho, y bien, aquí tenemos una muestra de esa pequeña parte fósil de lo que es el calamites, de la terminación de la raíz del extremo del rizoma. Como veis es complejo todo, y hay muchas partes que están englobadas en todo lo que es en un árbol solo. Ahora hemos hecho solo un árbol. Voy a cambiar ahora, un momentín. Hemos hecho solo un árbol, que es el calamites. Y hemos estudiado un poco lo que son las ramas, el tronco, las raíces. Ahora vamos a hacer otro tipo de árboles que son más diferentes a este. Ya veréis que físicamente ya son diferentes, son árboles altos, con troncos hasta arriba, con una serie de cosas que no tenía este. Y nos metemos en otra fase. El calamites es más diferente, lo hemos puesto al principio. Y ahora veremos todo lo que le sigue, que son los otros tipos de árboles y sus diferencias para
para poder identificar algunos fragmentos que tengamos por ahí o que veamos de esos fósiles. ¿De acuerdo? Pues venga, seguimos para adelante. Ay, esto siempre pasa, no sé por qué pasa. Ahora. Bien. Vamos para allá. Bien, pues empezamos con el Lepidodendrón. Ya veis el aspecto que os he dicho, ¿eh? Son estos árboles así muy altos, con la copa llena de florecitas, de ramas y demás. Y aquí pues lo mismo que antes, vamos a seguir la misma sistemática, ¿eh? Os he puesto la taxonomía, orden, familia, género, y pues bueno, que este puede llegar a medir hasta 40 metros. Es el de los más altos que podemos encontrar en el Carbonífero. ¿De acuerdo? Bien. Buenas, Adrián. Hola, Tony. Va subiendo gente ahora. Muy bien. Vamos para adelante. Vamos a ver cosas de los Lepidodendron. Pues fijaros, aquí la misma sistemática. Tenemos el arbolito a la izquierda y aquí vemos todas las partes. Primero vemos los conos. En este caso serán Lepidostrombus. Serán los conos. Aquí vemos también algunos conos. ¿De acuerdo? Luego en el tronco superior, aquí veremos todas estas ramificaciones más pequeñas, que tendremos dos tipos, lepidofilloides y ulodendrón. Las tenemos aquí, luego las veremos más a fondo, yo os lo explicaré un poco mejor. Esto es un poco un esquema general. En el tronco medio tendremos dos patrones de cicatrices que nos marcarán dos especies de lepidodendrón, Acuceleatum y el Obobatum. ¿De acuerdo? Luego las veremos también en profundidad. Y en el tronco inferior, pues tenemos las raíces ya, estas llamadas estigmarias, o raíces. Pues fijaros, aquí tenemos las 4 partes que hemos dicho al principio de todo, que vamos a investigar un poco en cada árbol. Aquí un esquema general, ya lo veremos más acurado. Pues aquí tenemos los estróbilos o conos del Lepidostrobus. Las piñas, digamos, ¿vale? Se me sale piñas, pero los estróbilos. Pues aquí veis que son alargadas. Aquí tenéis 2 muestras de piñas de Lepidostrobus. Del Lepidodendrón, que son Lepidostromus, que son muy parecidas las terminaciones y a veces me confundo. Bueno, pues ya hemos empezado por arriba, ya tenemos las piñas por un lado. Bajamos un poco y tenemos las hojas que cubrían las ramas, que son lepidofilloides. Aquí hay una imagen muy chula porque se ven las ramitas que cubren las hojas que cubren las ramitas, y al final esto que veis aquí son los estróbilos, las piñas en la punta. Es una imagen muy, muy chula porque se intuye aquí las ramitas y aquí la terminación, las piñas. Y esto de aquí serían las ramitas, las hojitas que cubrían todas esas ramas del tronco superior. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos la parte del tronco superior representada en un fósil. A su vez, también en el tronco superior tenemos las cicatrices de las terminaciones de las ramas superiores, que se llama ulodendrón. A ver, que están preguntando aquí algo. Los nombres de cada sección cambian porque en su momento fueron identificadas como especies distintas, o es solo terminología. Yo creo que esto es una terminología que le dan porque como hay varias partes diferentes y varios registros de cicatrices y demás, pues a cada una le han dado un nombre para diferenciarlo. Esto José González, si es así, pues que lo ratifique. Yo soy un poco el transmisor de todo esto. Y si es así, pues veo que está poniendo OK. Me imagino que es así la cosa. ¿De acuerdo? Bueno, pues fijaros que aquí también tenemos un registro de la terminación de estas ramas. Esto terminaría aquí. Pues estos registros, que son estas cicatrices, se llaman ulodendrón. También es un registro fósil diferente en el tronco superior del Lepidodendrón. Y ahora nos metemos en el tronco medio. El tronco medio, pues aquí ya se abre un abanico de posibilidades en todos estos troncos. Diferentes especies que vamos a ver un poco cómo salimos de esta. Bien. Bueno, pues los troncos medios están compuestos de una ornamentación, como veis, de cojinetes o trazas foliar,
En este caso es de forma rómbica, luego veremos mejor, pero son rombos. A diferencia de la última especie que veremos, que es sigillaria, que será hexagonal. Esto es un apunte y ya lo veremos después la diferencia. Y todos estos rombitos, las trazas foliares tienen sus peculiaridades. Tienen estas partes para diferenciar una especie de otra. La língula, la cicatriz foliar o el haz vascular y las cicatrices aeríferas o paríchnos, que después veremos también lo que es. Y este patrón viene a ser de un lepidodendron acuceleatum. Luego veremos el patrón de la otra especie. Pero para que veáis que aquí se está descrito lo que es la cicatriz entera con sus partes también para poder identificar unas u otras. Con lo cual esto acompleja un poco el tema. Bien, José, tú ves dando apuntes ahí, que yo estoy más pendiente de esto que no de los apuntes. Bien, vale. Dicho esto, aquí podemos ver los dos tipos de patrón que tiene el Heliopendrón. Lepidodendron acuceleatum y Lepidodendron abobatum. Aquí vemos el patrón y aquí vemos todos los detalles de cada patrón. Vemos que también este es romboidal, un poco más estirado, pero viene a ser romboidal. ¿De acuerdo? Esta es la foto de la portada de la presentación. Bien, ¿qué más? Pues ahora ya hemos bajado del tronco, pues nos metemos en el sistema radicular. Las estigmarias, que serían las raíces. Otro cacho de fósiles redondos que podemos encontrar o que se encuentran que forman parte de la raíz. Y claro, esto es explicado, es muy fácil, pero después cuando encuentras un cachito por ahí, pues hay que saber que es de un sitio o es de otro. Tienen estas peculiaridades, los estigmas. Tienen un poro interno circular, veis aquí he hecho una ampliación, estos poros internos circulares, donde ramificaban raíces secundarias. O sea que esto había raíces por aquí, por todos estos poros. Bueno, esta sería una estigmaria ficoides, que está descrita así con este nombre. La estigmaria del lepidodendron sería estigmaria ficoides. Y tiene estos patrones con estos poros circulares. ¿De acuerdo? Bueno, es bastante representativo porque veis aquí tenemos otro diferente aspecto, diferente sedimento, pero también tiene las redonditas y en medio tiene el poro este circular. De un cacho de sistema radicular de lepidodendron. Bueno, pues aquí ya hemos visto el registro de lo que es el tronco inferior, las raíces. Bien, pues ya hemos completado uno. Hemos visto todos los registros del lepidodendron. Ahora nos vamos a lepidofloios. Aquí también os pongo la taxonomía y la medida, que eso tendría unos 20 metros, más o menos, aproximadamente. Tendría este aspecto que veis aquí a la derecha. Bien. Este ya hay menos registro, porque no hay mucho registro como las otras especies. Y aquí os pongo que las especies conocidas pertenecen al género lepidofolios. Han sido descritas atendiendo a fragmentos de ramificaciones con cicatrices foliares. Tienen estas cicatrices foliares muy peculiares, así romboidales pequeñitas y demás, y todas tienen este patrón. Tanto en raíces como en el tallo y las ramificaciones aparecen gran cantidad de cicatrices dejadas tras la separación, caídas de hojas o roturas y demás. Todas estas cicatrices son porque se han caído las hojas o se han perdido o hay una rotura. Y tienen este patrón este tejido de rombos tan pequeñitos. Esto sería perteneciente a lepidofolios. Y el sistema radicular sería como el anterior, sería estigmataria. Se denomina igual. Y aquí vemos los patrones de lo que es el tronco. Presenta cicatrices similares al lepidodendron, son parecidas en forma romboidal, aunque estas, si veis, son como más alargadas, tienen más amplitud entre vértices. Y este patrón de lepidofloios sería lepidofloios laricinus. Se ve que es diferente, es romboidal, porque se ve que es romboidal, pero es más amplio, tiene más amplitud entre vértices. Esa es la diferencia con lepidodendron. Que me voy aprendiendo ya los nombres de todo lo que hemos hecho estos días. Este también es muy bonito, este patrón, es espectacular. Bueno, pues ya hemos visto otro patrón de otro tipo de árbol. Pasamos al siguiente, diaforodendron. Pues lo mismo, veis el aspecto que tenía el arbolito y la taxonomía. Este vendría a tener pues aproximadamente unos 20 metros.
Bueno, ahí tenéis la taxonomía, si después la queréis apuntar, pues aquí lo tenéis. Vamos a ver los detalles. Lepidodendrón, perdón, diaforodendrón. Es un tronco alto con ramificaciones y una amplia corona, como veis, tiene la corona así amplia. Y los estróbilos, los conos o las piñas, estaban unidos en las ramas principales mediante un corto eje, no más de 2 metros, de 2 centímetros, un pequeño eje que sujetaba los estróbilos o las piñas. Tiene cicatrices vasculares el tronco, similares al lepidodendrón. ¿Por qué tiene estas cicatrices? ¿Qué colgaba de aquí? Pues colgaban estas cositas de aquí, que son los micrófilos, que son apéndices con hojas o equisetos, unos puñaditos de hojas pequeñitos que estaban pegados ahí, y cuando se desprendían, pues dejaban este patrón, ¿vale? O sea, que eran troncos arborescentes, no sé si lo digo bien, que tenían pegadas o ramitas, estos conjuntos de ramitas, y al desprenderse o arrancarlo, como cuando arrancamos una rama de un árbol que queda una marca, pues estos serían las marcas de todos estos micrófilos. Micrófilos, sí, lo he dicho bien. En diaforodendrón, estas cicatrices se encuentran elongadas verticalmente con ornamentación sencilla. ¿Veis? Que son muy como estiradas, ¿verdad? Bien, eso es lo que hace referencia al tronco. Luego lo veremos con más detalle. Y el sistema radicular, que es el sistema de las raíces, no se conoce, porque probablemente pues, sería una estigmataria igual que las demás, pero no hay registro, ¿de acuerdo? Eso es una especulación ahí un poco, porque seguramente sería igual que los demás, por la similitud de los árboles. Bien, y aquí podemos analizar un poco lo que es la corteza del diforodendrón. Aquí os he puesto pues, para las tres características más importantes, que serían las cicatrices foliares, que eso es la cicatriz en sí, entera, la traza foliar, que es esto de aquí, que es estos puntitos que veis aquí, que es poco prominente, y después el patrón de fisuras de alargamiento, que esto se iba alargando conforme iba estirando el árbol. Este patrón en V que veis aquí, que aquí os he puesto una foto sin nada para que lo podáis ver. Este patrón, pues con estas tres, bueno, se ve bastante significativamente que corresponde a diaforodendrón, porque este patrón no lo hemos visto en los anteriores patrones. Bueno, pues aquí tenéis el patrón de diaforodendrón y sus características más importantes. Bien. También podemos encontrarlo, esto es otro patrón de diaforodendrón, pero fijaros que aquí la erosión ha hecho que los patrones sean un poco diferentes, con lo cual esto nos lleva pues a una dificultad a la hora de poder identificar patrones, porque a veces, pues bueno, este está más erosionado, se intuye el mismo patrón, pero no se ve tan claro como el anterior. Aquí lo vemos perfectamente, y aquí, bueno, pues se ve un poco menos, pero bueno, el que más sabe que es diaforodendrón, porque lo ha analizado bastante a fondo. ¿De acuerdo? Para que veáis que no siempre sale todo tan bonito. Como todos los fósiles, evidentemente. Cuando salen un poco más erosionados, pues cuesta más ver los detalles. Bien. Seguimos para otro árbol. Sinchisendrón. Pues aquí os dejo la taxonomía. Este sería unos 15 a 20 metros. Veis que tiene menos follaje a la parte de arriba. Más ramificado. Y bueno, pues aquí tenemos la descripción del tipo de árbol y las características. Tiene una amplia copa superior terminada en ramificaciones en forma de ápice. ¿Lo veis aquí? Tiene una forma de ápice. Y posee estróbilos o conos, como los demás, 3 especies. Aquí he descrito las 3 especies de estróbilos o conos que tiene este árbol. El tronco, pues igual que los otros géneros, está compuesto por micrófilos, que son lo que hemos explicado antes. Y aquí vemos las cicatrices foliares de estos micrófilos. Son romboidales, similares a las del lepidodendrón, pero ligeramente diferentes. Ahora lo veremos un poco más de cerca esto, Fijaros, aquí se ve mucho mejor esa cicatriz que deja cuando se rompe o se arranca o se cae los micrófilos del patrón. Los cojinetes o cicatriz foliar del tronco principalmente tienen una forma protuberante. ¿Veis las protuberancias ahí? Cicatriz de hoja ancha y gruesa ubicada en el centro. Aquí vemos estas cicatrices en el centro que se ven bastante bien. Esta no se ve tanto, pero en esta sí. A diferencia del lepidodendrón, aunque ambas tienen formas romboidales, esta es más oval, es más ovalada.
La de Epidendron es más alargadita. Bueno, eso es una diferencia a tener en cuenta si encontramos cachos de troncos de estos tipos de árboles. ¿De acuerdo? Pues venga. Bien, y vamos ya a por yo creo que es el género estrella del carbonífero, que es la sigillaria. Aquí vamos a ver bastantes cositas de estos árboles. Aquí os dejo también la taxonomía, Lepidodendrale, papapam, y unos 30 metros aproximadamente podrían hacer estos árboles, las sigillarias. Son muy representativos, hay muchos dibujos que representan el carbonífero con estos árboles. Bueno, pues vamos a ello. Pues de sigillaria, fijaros, las hojas que tienen arriba en el follaje, esas hojas, esas pequeñitas así alargadas, serían Sigillariophyllum, serían las hojas. Después, que tenemos aquí, pues lo mismo que todos, los estróbilos o conos, los portadores de espora reproductora. En este caso se llamarían Sigillariothrombus. Aquí cada uno tiene su nombrecito. Las cicatrices foliares en el tronco medio, producidas por micrófilos, también tienen, pues igual que los otros. Fijaros la cicatriz. Vuelve a aparecer la cicatriz de los micrófilos de los apéndices de las hojas. Y lo que es la raíz de la sigillaria sería Stigmataria bacupensis. Luego veremos también, en esta sí que hay registro, podemos verlo también. Esto es un mapa así general de las partes, como hemos dicho todo el rato. Vamos a empezar por las hojas. Estas hojas son representativas, las Sigillariophyllum. Se encuentran así, son muy largas, presentan una cresta en el lado superior, aquí la podéis ver, y dos pequeños surcos en el lado inferior. Estos surcos. La diferencia de las hojas del Lepidodendron es que son muy largas. Estas pueden llegar a 1 metro de longitud, que a veces se encuentran pues muchos fragmentos. Bueno, dependerá de la edad del árbol, evidentemente. Si es un árbol más joven, pues las hojas son más pequeñas. Y las hojas casi siempre se encuentran separadas del árbol. Aquí veis un trozo de matriz ahí con una hoja lícita con el nervio en medio. Estas son, yo he visto bastantes de estas así alargaditas, pues son sigillaria. Bueno, y vamos bajando. Ahora vamos a ver el patrón del tronco medio. Y tiene las cicatrices de inserción muy rasgaduras de las hojas. ¿Veis aquí el patrón que os he estado empleando antes? Esto es un patrón muy característico porque es hexagonal, ya no es romboidal ni nada, es hexagonal. Y aquí vemos un poco el patrón que tiene. Si se ve de lejos se ve mejor, y si se ve de cerca pues vemos el patrón de donde estaban las ramitas estas que hemos hablado todo el rato. ¿De acuerdo? Pues aquí vemos un patrón de sigillaria que es muy evidente que es sigillaria por el diseño, ¿vale? Aunque hay cosas que nos van a liar un poco, que ahora veremos, en los patrones de sigillaria. Aquí tenemos otro patrón de sigillaria, pero no es igual. Este sería Syringodendron. ¿Por qué no es igual? Porque es corteza decorticada. Este hecho genera una apariencia distinta de las cortezas más superficiales. Tenemos varios tipos de cortezas en las sigillarias y cada una de las cortezas tiene un patrón. O sea, podemos encontrar varios patrones diferentes del mismo tronco de sigillaria, que ahora os enseñaré cuáles son, para liar un poco más la cosa, que no sea tan fácil. Bien, pues aquí lo vemos. Aquí os he hecho un poco un esquema así para que se viera todo. Ya lo pongo aquí, que la corteza de sigillaria puede presentar hasta 3 patrones diferentes dependiendo del grado de descorticación. Aquí, este esquema, esta sería la parte más externa, que sería esta de aquí. Aquí os he puesto un dibujo de cortezas para que veáis. La parte más externa, esta sería la segunda capa y esta la tercera. Tendría 3 capas. Y aquí vemos las diferencias. La capa más externa tenía estos hexágonos aquí, hexagonal, que se ve muy bien que son hexágonos. La segunda capa sería este patrón que hemos visto antes, con estas redonditas así alargadito. Y la parte más interna tenía este patrón, donde se verían aquello que hemos hablado al principio, que eran los parichnos, que son estas rayitas de aquí. Pues fijaros que se ve bastante bien las 3 capas, qué diferentes son. Son muy diferentes, pero pertenecen a la misma sigillaria. De ahí la complejidad de cuando encontramos algún fragmento y saber
si aparentemente nos puede parecer de otra especie, pero son de la misma. Y claro, aquí estamos poniendo fotos quizás bastante chulas y bastante buenas, con lo cual hay veces que no se encuentran que no se pueden visualizar tan bien esos detalles y es complicado, es complicado. Pero bueno, yo creo que aquí se ha quedado bastante claro los 3 patrones que hay de las cortezas de la sigillaria. Luego, como tengo el patrón, como la pieza que os he enseñado al principio, yo la tenía por aquí y es una sigillaria y veréis, luego la enseñaré y podremos ver qué tipo de patrones, ¿de acuerdo? Que eso lo he hecho hoy porque me lo he encontrado y repasando el directo, he podido identificarlo. O sea que a mí ya me ha valido el directo para identificar qué es una sigillaria y qué tipo de corteza es. Bueno, y ya si bajamos al tronco inferior de la sigillaria, pues aquí vemos, esto sería un fragmento de tronco inferior que estaría metido dentro de la... Aquí se aprecian las raíces que salían de los nódulos estos, ¿eh? De aquí saldrían raíces y sería lo que iría por el subsuelo. Este tronco inferior se llamaría Stigmataria bacupensis. Y aquí he puesto un detalle de estos poros, que es de donde saldrían las raíces, ¿eh? Las raíces que irían por el subsuelo allí, captando nutrientes y captando todo para poder crecer el árbol, ¿de acuerdo? Esta también es bastante significativa. Y estos son unos troncos grandotes, o sea, son troncos de a lo mejor 20 centímetros, que se encuentran trocitos y tal. Entonces, bueno, pues hay que saber que es con ese patrón de decoración, por decirlo así, o que presenta, pues sabemos que es el tronco inferior de la stigmaria. Muy bien. Y fijaros, aquí quería poner esta imagen porque es bastante representativa de lo que eran las sigillarias. Esto es una sigillaria encontrada en Pensilvania. Fijaros que se ve hasta la parte del tronco inferior, con la raíz y tal. Bueno, se ve ahí un trozo de tronco inferior y aquí hay una persona ahí, fijaros, una personita aquí lo he ampliado para que veáis que serán enormes. Hay algunos sitios que se pueden apreciar y es espectacular porque ves realmente la dimensión que tomaban los árboles en aquella época. O sea, éramos una cosa insignificante al lado de todos estos árboles, ¿no? Creo que es una imagen, como ven decir Carmen, brutal, es brutal. Yo esta imagen la quise poner porque es que la vi y digo, madre mía, qué pasote. Bueno, pues quería compartirla para que veáis la dimensión de esos árboles. ¿De acuerdo? Bien, ahora os voy a enseñar un poco para que veáis lo que hemos dicho antes, ya aprovechando que estamos con las sigillarias. Miraros, este es el patrón que tiene la mía que tiene aquí. Y ahora os voy a ampliar un poco porque yo he visto como hemos venido haciendo en algunos directos, que me resulta bastante. Voy a coger un trozo y vamos a ver aquí este patrón. ¿Veis los puntitos estos, los agujeritos? Y 1, 2, se ven los agujeritos, ¿verdad? Bien, pues estos agujeritos, ¿veis el patrón de la sigillaria? Estos agujeritos creo que me están diciendo, voy a cambiar. No sé qué le pasa a esto hoy, que cuando no quiere. Bueno. Me están diciendo estos agujeritos que son estos detalles de aquí. Entonces, pues esto va a ser una sigillaria. Aquí no se ve muy bien. La sigillaria, un trozo de corteza, la segunda capa de corteza. Pues bueno, pues con estos patrones y esta definición sabemos que podemos saber a qué pertenece. Una cosa sencilla que tenía por ahí. No la tenía etiquetada, sé de dónde es, pero la tenía ahí. Y bueno, pues aquí lo podéis ver un poquito, veis, a contraluz se ve un poquito, ¿verdad? Bueno, pues lo que tengáis por ahí tenéis cuestión de ir mirando, aquí, fijaros que tiene otro tronco aquí, una rama, no sé lo que es, porque no está definida, pero bueno, esto es el sedimento carbonífero. Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? Bueno, pues esto es un ejemplo un poco porque os he enseñado así rápido de cómo identificar con estos datos un trocito un fragmento de corteza, ¿vale? Ojalá pudiera tener piezas para poder enseñar, pero en este caso no es así, ¿de acuerdo? Espero que para el bajo bosque tengo más cosas por ahí y pueda enseñar alguna cosa. Vale, bueno, pues ahora vamos a seguir y ya
Estábamos aquí, aquí. Y para terminar, os quiero hablar también de Asolanus. Asolanus camptotaenia, de la Estefanía de la cotilla cantábrica. Esto es una cosa bastante rara que sale por aquí y es un gran vegetal del licofita, similar a un árbol, ¿vale? Es pariente del lepidodendrón. Estos tipos de vegetales tenían unos troncos columnares muy no ramificados que alcanzaban unos 20-30 metros. Eran similares al desarrollo de un cactus, más o menos. Y el patrón de cortezas consiste en surcos inclinados, más o menos sinuosos, que forman una red romboidal con vértices en las cicatrices de las hojas. Esto es un rollo que he soltado aquí que ahora con la foto lo veréis perfectamente. A veces explicar esto. Aquí os he dejado la taxonomía porque estos son piezas son raras y por eso José González lo quiso incluir y yo creo que está muy bien que esté aquí porque es una rareza de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver los detalles de este Asolanus. Pues aquí os hablo un poco de lo que hay que tener en cuenta de estos patrones para ver si es un Asolanus o no. Veis aquí a la derecha un patrón cicatriz foliar, inclinada y romboidal. Aquí formando como un tablero de ajedrez. Formamos rombos en las marcas del patrón foliar. Veis que todas siguen el mismo patrón. Las cicatrices del sistema vascular se presentan débiles. Son estas cicatrices de aquí. Redondeadas o ovaladas. Son muy débiles, no están muy marcadas, pero bueno, son redondeadas o ovaladas. Esto de aquí. Las cicatrices del sistema vascular. Y el patrón de corteza consiste en surcos inclinados, más o menos sinuosos, que forman una red romboidal con vértices en las cicatrices de las hojas. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues esto. Estas líneas blancas son lo que forman estos patrones muy lineales y muy característicos de Asolanus. Como veis aquí también, si aquí pusiéramos los rombos estos y las líneas, sería el mismo patrón. Aquí están un poco más marcados las cicatrices, pero bueno, estos serían un par de ejemplos de patrones de Asolanus, que como he dicho, como ha dicho José, es una rareza increíble y quería incluir como final de todos estos árboles espectaculares del Carbonífero. ¿De acuerdo? Bueno, pues hoy esto era un reto importante. No conocía nada de esto anatómicamente de todo esto y ha sido una carrera contra el reloj durante 3 semanas con José y a Piñón para aprenderlo todo un poco y explicarlo un poco bien. Creo que he intentado explicarlo que se entienda. Si hay alguna cosa que he dicho mal, os pido disculpas porque no es mi campo ni mucho menos. Pero bueno, ha sido bastante completo para ser la primera parte. Hay que recordar que después haremos una segunda parte con el bajo bosque, que ahí entramos con los helechos y demás, que eso será ya, bueno, bastante espectacular, porque los helechos, saberlos diferenciar de unos y de otros, son muy parecidos. Y bueno, ahí también aprenderemos todos, entre ellos yo también, a poder identificar todo eso, que yo lo veo todo igual, la verdad es que lo veo todo igual. Y bueno, con la ayuda de ahí de los compañeros, Juan Plata y Félix Collantes, y José González, que seguro que estará ahí a tope también, pues intentaremos hacer otro directo sobre el carbonífero del bajo bosque, que sea igual o mejor que el que hemos visto hoy. Bueno, espero que os haya gustado y hayáis apreciado lo que yo quería transmitir. Bueno, lo que ha querido transmitir José, porque al fin y al cabo el diseño, el montaje lo he hecho yo y demás, pero el diseño de los textos y demás ha sido más suyo que mío. Y bueno, ha sido un placer trabajar con él porque se ha trabajado muy a gusto y la verdad que me enorgullece trabajar a distancia con gente y que salgan estas cosas, con gente que no nos conocemos de nada. A través de Facebook, por el Messenger, es espectacular. Que podamos hacer todo esto a distancia, mandándonos fotos, textos, coordinándolo y demás. Bueno, creo que ha sido una experiencia súper agradable, porque siempre lo había hecho yo solo. Todos los directos que he hecho hasta ahora los he hecho yo solo, por eso los hacía un poco más, a lo mejor no tan específicos, pero como José me puso más ganas que las que yo tenía, lo digo abiertamente, pues me lancé y creo que ha salido muy bien. Y de aquí doy las gracias a todos los colaboradores, a los que habéis querido colaborar pero ya teníamos material, y a los que habéis asistido al directo y a los que vais a ver después en YouTube, que seguro que sois también muchos. Y nada, os emplazo de aquí unas semanas a que tengamos listo el otro y podamos hacer la segunda parte del carbonífero. Lo dicho, un saludo a todos muy fuerte y tenía ganas de volver
y que me alegro de veros a todos por ahí. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Que vaya bien.